Ahí sí. Bien. Les saludo a todos los que van llegando, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar entonces en esta tarde nuestra clase. Le voy a invitar aquí a ver quién está a mi lado. Aquí déjenme agrandar un poquito esto. A ver, a ver, a ver. Se pegó, espérenme un momentito, se pegó el computador. Pero ya va a pasar. Esperen, esperen. Siempre cuando vamos a comenzar tiene que pasar algo, donde se abren tantas cosas. Ahora sí se está soltando. Ya. Bien. Hermana María Inés, ¿nos guías, por favor, para comenzar en este tiempo? Ya, pues, tenemos nuestros rostros, queridos hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que tú permites que nos reunamos a través de la pantalla, Señor, para poder aprender más de ti. Señor, queremos darte las gracias por el privilegio de ser tus hijas, Señor, y por el cuidado permanente que tú tienes con cada uno de nosotros. Y pedirte, Señor, en esta hora, para que nuestro pastor Erwin, tú lo bendigas y que tú nos hables, Señor, a través de él y nos enseñes todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos acerca de ti y de cómo debemos ser como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Crea en nosotros un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana María Inés. Amén. Bien, vamos entonces ya a entrar. Déjenme aquí arreglar algo. Estamos entonces en la clase número 3. La semana pasada estuvimos ya entrando propiamente tal al sermón con su primera división o segmento que tiene el Sermón del Monte, y básicamente esta división o este segmento parte con el tema de las bienaventuranzas. En la clase pasada estuvimos revisando algunos elementos que son importantes antes de entrar a leer especialmente el tema de las bienaventuranzas. Estuvimos haciendo algunos aspectos preliminares para poder ir luego a la lectura. Y según lo que yo tengo acá anotado, ustedes habían recibido en la última clase una tareita de las 8 bienaventuranzas. Había que elegir 2, cualquiera que ustedes quisieran, y hacer un resumen en ese sentido de lo que se estaba leyendo allí en el material que le entregué. Eh, Agradezco a todos los que hicieron este trabajo, que en realidad yo le pongo tarea acá, pero es un trabajo parte de la clase también que le va ayudando un poquito, porque muchas veces va a pasar de que no vamos a poder ver todo el material de estudio en la clase. Entonces así ustedes, al ir avanzando algunas lecturas, vamos entendiendo y participando más en la clase también. Así que a todos los que hicieron sus aportes a través de su tarea, muchas gracias. Y aquellos que no alcanzaron a hacerla o que la hicieron y no la enviaron, me parece bien, porque la idea es que haya un grado de lectura también de parte de ustedes sobre eso. Y entonces, hoy día ya vamos a entrar a la parte de desarrollo de esto, de las eh, 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 8 características finalmente. Bien, aquí están entonces, y según el material que les envié para lectura, estaban divididas básicamente en 8, que son los pobres en espíritu. Todo esto introducido por
la famosa palabrita que estuvimos revisando también en la clase anterior, que tiene que ver con el concepto de bienaventurados. Y básicamente ese concepto de bienaventurado, vuelvo a destacar y a recordar que no está puesto bienaventurado en el concepto de lo que está experimentando el hombre, ya que conversábamos sobre la posibilidad de que no se está diciendo o Dios o la Biblia no está destacando o valorando el sufrimiento del ser humano, sino que de alguna manera la respuesta a cada una de esas situaciones del ser humano que iba a recibir de parte de Dios. Eso era lo que finalmente está en el concepto de bienaventurados. Por lo tanto, el bienaventurado que revisamos en la clase pasada es el que abre cada uno de los aspectos que están acá. Entonces tenemos bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahí está el pool de bienaventurados según el inicio del Sermón del Monte. Y es interesante porque el Sermón del Monte comienza con esta especie de síntesis. Recordemos también en la clase anterior, el Sermón del Monte es un punteo, por decir así, de lo que se dijo, de lo que se enseñó en ese momento. No es el desarrollo en sí del sermón o de la exposición, sino que acá el escritor nos entrega una especie de resumen de los puntos o de los aspectos más importantes que plantea este texto en el sentido de lo que Jesús enseñó allí a sus discípulos. En el orden que tenemos entonces, cada una de estas personas o de los que están experimentando estas situaciones, la Biblia les considera, el escritor bíblico les considera que son bienaventurados desde la perspectiva de Dios. Entonces vamos a echarle una miradita a los 8, vamos a ver si alcanzamos hoy día a verlos todos, y vamos a tratar de ver un poco. Sobre las tareas que llegaron, felicito a varios de los que enviaron sus tareas, porque tienen un muy buen poder de síntesis, así que eso me gustó muchísimo. Creo que en algunos dieron justo en el clavo, en el punto central de lo que de alguna manera se está planteando acá. Así que esa es la idea. Recuerden que ustedes tienen el material allí en el grupo y de esa manera ustedes también pueden seguirlo leyendo. A ver, ¿qué podríamos decir de los 8 bienaventurados que están acá? En primer lugar, tendríamos que fortalecer una de las ideas principales que también trabajamos la clase pasada, y es que gran parte de los conceptos que están aquí vertidos en el tema de los bienaventurados obedecen a un conocimiento previo de lo que para nosotros hoy día conocemos como el Antiguo Testamento. O sea, gran parte de la explicación que uno podría encontrar de las bienaventuranzas obedecen a este concepto previo del Antiguo Testamento, básicamente porque según lo que dijimos en la clase pasada, tiene que ver con esta idea de que los receptores de la carta, principalmente estamos revisando el libro de Mateos, los receptores de la carta finalmente eran en su mayoría judíos que estaban comenzando a abrazar este nuevo pensamiento llamado cristianismo, que entonces el escritor bíblico plantea verdades desde la perspectiva también de conocimiento previo de lo que para nosotros hoy día vendría a ser el Antiguo Testamento. Es así como, por ejemplo, el primer elemento que vemos acá, que tiene que ver con los pobres en espíritu, vale decir, bienaventurados los pobres en espíritu, es interesante porque eh, principalmente cuando uno va revisando este concepto, de hecho, hasta la frase
los pobres en espíritu, remonta automáticamente a los conceptos del Antiguo Testamento. Es finalmente, el Antiguo Testamento, el que provee el sustento para que de alguna manera las bienaventuranzas se establezcan. Y esto creo que no es un punto menor o hay que tomarlo así, porque recordemos que Jesús era un judío, Jesús había sido formado en este pensamiento también, por lo tanto el conocimiento que él también tenía para transmitir venía de esta enseñanza del judaísmo. Pero, y aquí es donde comienza a suceder algo importante que no solamente vamos a ver acá en el sermón, sino que en todo el concepto del Nuevo Testamento, pareciera ser que Jesús lo que hace es tomar elementos del Antiguo Testamento y comienza a entregarle una especie de nuevo entendimiento, de nueva interpretación, de nueva aplicación a los conceptos preexistentes ya en ese sentido en el Antiguo Testamento. Y es interesante sobre eso porque cuando hablamos de los pobres en espíritu, efectivamente comienza haciendo alusión al Antiguo Testamento y como suele suceder en varios de los escritos y de los pasajes bíblicos, siempre las palabras tienen un concepto original donde seguramente en un principio efectivamente la palabra pobre quería o se explicaba desde el punto de vista de la necesidad material, o sea, era literal. Cuando encontramos en muchas partes el concepto pobre, pensando en el Antiguo Testamento, no era un tema necesariamente espiritual, sino que había una pobreza existente pensada desde el punto de vista del Antiguo Testamento. O sea, había una necesidad real. No era una necesidad como aparentemente en el sermón se está planteando, porque efectivamente uno se da cuenta que en el sermón del monte, y dicha la observación o hecha la observación en la clase pasada, la diferencia que hace Mateo acá con Lucas es que no solamente pone bienaventurados los pobres, sino que Mateo amplifica esta frase y añade algo que no encontramos en Lucas, que tiene que ver como bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, por lo visto, Mateo está tratando de plantear un concepto que nace tal vez desde la pobreza en el sentido de la necesidad material o la carencia material, pero que está llevándolo a un concepto un poco más complejo que tiene que ver con la idea de la espiritualidad en ese sentido. Y en ese proceso, desde la necesidad material que podríamos decir o plantear acá, se comienza a hablar entonces ya de una necesidad que llegó a tener visos de carácter espiritual, a identificarse principalmente con la dependencia humilde de Dios, porque pareciera ser que en este proceso una persona carente de temas materiales, que era originalmente el pensamiento de una persona pobre, se pensaba principalmente en el Antiguo Testamento que una persona carente de bienes materiales comenzaba a tener de alguna manera un acercamiento principalmente a Dios. eh, Sabía que esta necesidad, esta carencia que tenía, de alguna manera Dios podía suplirla, por lo tanto pareciera ser que en este proceso lentamente la palabra pobre ya no solamente tiene que ver con una carencia material, sino que comienza a trasladarse a una necesidad o a una dependencia de Dios. Es así como vemos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento donde esta palabra pobre ya no es aplicada solamente a temas de personas que tenían carencia, porque a todas luces cuando leemos el Salmo 34:6, que es el que ustedes ven allá, es un salmo de David, que a todas luces, a esta altura David, lo que menos era un hombre pobre. O sea, desde esa perspectiva,
Debemos entender que cuando David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, no estamos hablando de un hombre con carencias desde el punto de vista material, ya que a esta altura ya estamos teniendo a David establecido como rey en ese sentido, por lo tanto ya no se está usando el concepto de pobreza en lo material, sino que en el Antiguo Testamento finalmente es aquel que está afligido de alguna manera, el que es incapaz de librarse por sí mismo, por lo tanto requiere la ayuda de Dios para salir de la situación que está experimentando o la salvación que requiere en ese sentido. Entonces, esto se da mucho en el Antiguo Testamento, la pobreza desde la perspectiva no solamente material, sino que desde la angustia, de la necesidad, finalmente se comienza a plantear en ese sentido. Entonces, tenemos que la pobreza aquí es el afligido finalmente, es una persona que no puede librarse por sí mismo de alguna situación que le esté ocurriendo y que por consiguiente, producto de la incapacidad de salir de la situación en que está, entonces comienza a poner su mirada en Dios y es por eso que aparentemente comienza a ver esta transición desde una palabra muy común que era la palabra pobre como carencia, como necesidad, finalmente a una incapacidad de resolver, una incapacidad de experimentar libertad por sí mismo frente a ciertas situaciones y esa incapacidad de resolver problemas o conceptos por sí mismo le hacía que finalmente la gente comenzara a buscar a Dios o a pensar o a necesitar que Dios de alguna manera le ayudara o lo rescatara. Entonces, fíjense, tenemos acá también aspectos del Antiguo Testamento donde el reino, dice este concepto de la bienaventuranza a los pobres, es dada a los pobres, no a los ricos, a los débiles, no a los poderosos, a los niños pequeños, lo suficientemente humildes como para aceptarlo, no a los soldados que se jactan de poder detener el poder por sus propias fuerzas o por sus propias proezas. Entonces, a todas luces, cuando Mateo está tocando este concepto de bienaventurados los pobres en espíritu, está tocando un tema que es muy importante, que tiene que ver que finalmente el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. O sea, Jesús, cuando define su ministerio, también tomando una profecía del Antiguo Testamento, cuando es ungido en el templo y toma esta profecía y cita los profetas del Antiguo Testamento, vale decir, Isaías, nuevamente él plantea de que él ha venido a bendecir, a librar, a dar unas buenas noticias a los pobres. Más aún, el rico, y esto era un tema muy común en su tiempo, cada vez que las personas entraban en relaciones en lo religioso, en el tiempo en el que estamos leyendo, era muy común que la gente rica que tenía recursos pudiera hacer arreglos para que su situación espiritual se arreglara. Habían algunas religiones, habían algunas creencias en ese tiempo donde todo se arreglaba con algo de dinero, ¿no? Por lo tanto, pareciera ser que Mateo estaba apuntando principalmente a esta situación que se estaba planteando ya en el tiempo de Jesús, no solamente en religiones extrañas en ese sentido, sino que uno podría perfectamente incluso pensar en el tema del mismo judaísmo, donde se había convertido finalmente aparentemente en un tema de negocio, el tema de la fe, con todo lo que sucedía en el templo,
y donde muchas veces los pobres que no tenían la posibilidad de alcanzar los beneficios que estaba ofreciendo en ese momento el templo y todo lo que giraba en torno a él, entonces obviamente comienza a darse este concepto. A mí me llama mucho la atención cómo esta idea de bienaventurados los pobres en espíritu pone énfasis muy importante en que no solamente eran personas con carencia material, sino también que de alguna manera estaba comenzando a ser excluida del tema de la religión de ese tiempo. O sea, por eso pobre en espíritu finalmente tendríamos que decir que es reconocer este concepto de la necesidad que no tenemos nosotros, el ser humano, nada que ofrecer, nada que abogar, nada con lo cual comprar el favor celestial. Si había una cierta, a ver, ¿cómo diríamos? Si había un cierto pensamiento en ese tiempo en que con dinero se podía alcanzar algún favor de parte de Dios y esto ya existía en ese tiempo, entonces aquí cuando Mateo plantea, bienaventurados los pobres en espíritu, comienza a plantear dos conceptos que son muy importantes y que tiene que ver con establecer cómo se iba a entrar a este reino, pensando en la clase pasada, cómo se iba a entrar a este reino, pensando en lo siguiente. El hombre no tiene absolutamente ninguna posibilidad de pagar su entrada en ese sentido o su relación con Dios. Desde esa perspectiva, entonces tendríamos que decir lo siguiente. Todo hombre, toda mujer, desde la perspectiva de Dios, se vuelve en alguien pobre. ¿Por qué? Porque es imposible que el hombre finalmente pueda pagar o pueda entrar en algún arreglo de pago para el tema de lo que decíamos la semana pasada, entrar al reino de Dios. Entonces, se reconoce una pobreza espiritual. Mateo parte diciendo que todo el proceso, porque nos vamos a dar cuenta que finalmente las bienaventuranzas pareciera ser, como les decía, una estructura, un punteo de una estructura, y lo importante que se plantea en el primer punto acá es que para este proceso, para entrar en este proceso, se requiere el reconocimiento en ese sentido de pobreza o de incapacidad de poder hacer algo, de aportar algo, de pagar con algo o de entregar algo a cambio del beneficio de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, el bienaventurado los pobres en espíritu parte colocando a todos los seres humanos desde una misma posición. O sea, para entrar al reino de los cielos se requiere el reconocimiento de la pobreza espiritual, pensando en esto, pensando las bienaventuranzas como un resumen del Evangelio, como un resumen de las enseñanzas que Jesús luego va ampliando. Entonces, evidentemente, lo primero que calza aquí tendría que ver con esta idea eh, de para entrar al reino de los cielos se requiere entender que el hombre no tiene posesión, no tiene capacidad, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar el beneficio de Dios. Por lo tanto, es necesario reconocer qué cosa, esa necesidad, esa carencia y volvernos, como veíamos en el Antiguo Testamento, de alguna manera a hacer este concepto de dependencia total. Porque lo que está tomando acá a todas luces el escritor, en este caso Mateo, está tomando la pobreza versus
el pobre sujeto a Dios, esperando, confiando en que su bendición venga solamente de quién, solamente de Dios, por su incapacidad, por darse cuenta de su carencia, porque no sabe ni tiene la posibilidad de resolver su problema, no tiene nada, absolutamente nada. Por lo tanto, se hace necesario poner su confianza en Dios. Cuando uno ve el Sermón del Monte partiendo por las bienaventuranzas, perfectamente entonces podríamos decir que es una especie de resumen del tema del Evangelio. Y aquí uno podría decir entonces, ¿cómo se podría entrar al reino de los cielos? Que es la gran pregunta que se plantea en el capítulo 1 principalmente. ¿Cómo entonces se podría entrar al reino de los cielos? Reconociendo nuestra incapacidad de obtener algo de Dios por nuestra pobreza espiritual. Esto, fíjense, y es interesante porque el autor plantea acá algo que hace un símil con respecto a lo que sucede en un aspecto de la iglesia de Apocalipsis, que es la idea esta, ¿no? Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y es interesante porque acá se está haciendo la contraposición de alguien que pensaba que era rico porque tenía todas las cosas, pero la respuesta acá es súper compleja porque le dice, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque finalmente habían perdido el concepto principal establecido en bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, lo primero que tendríamos que decir frente a la primera bienaventuranza tiene que ver con esto. Pensando, por favor, pensando en esta estructura que encontramos en el Sermón del Monte, se requiere entonces que el ser humano sea capaz de verse absolutamente sin la capacidad alguna de poder alcanzar algo de Dios, básicamente por su pobreza, pensando en ese concepto de lo que estábamos hablando. La forma de elevarnos finalmente, dice en lo que ustedes leyeron allí, y esto es interesante porque por lo visto la forma de elevarnos en el reino es reconociendo finalmente nuestra propia necesidad delante de Dios. Mientras más necesitados nos vemos desde esa perspectiva, mientras reconozcamos con mayor claridad nuestra pobreza espiritual, pareciera ser que allí se va a ir aplicando este concepto de bienaventurados. Entonces, bienaventurados aquellos que entienden que son pobres desde la perspectiva espiritual, no existe la capacidad o la posibilidad alguna de alcanzar algo de parte de Dios si no es que porque Él de alguna manera nos dé en ese sentido. Bien, preguntas sobre esto. ¿Cómo les fue con esta lectura? ¿Lograron captar este concepto entonces? Porque desde aquí se marca una estructura hacia adelante. Todas las bienaventuranzas de alguna manera tienen su concepto del Antiguo Testamento, salen del Antiguo Testamento, esa es la estructura que casi siempre van a obedecer, sale desde el Antiguo Testamento, se toma la realidad, se aplica desde el punto de vista de lo que Jesús está enseñando y se relaciona ahora con el concepto del reino de Dios. Pregunta sobre esta primera parte. ¿Cómo le fue con eso? Interesante mientras usted piensa lo siguiente. Y esta es la diferencia que Mateo marca con Lucas. Mateo quiere hablar efectivamente no únicamente de una pobreza física, sino que Mateo extrapola esta pobreza para llevarla a un concepto
de espíritu, de necesidad, pensando principalmente porque está hablando acerca de cómo se va a establecer el reino de los cielos que ya había descendido, que había llegado a la tierra. Bien, no hay consultas, yo no les estoy viendo a todos, así que si alguien necesita hacer una consulta, prenda su micrófono y hable porque yo no tengo a todos los cuadritos acá, ¿ya? Pastor, con Amanda. Eh, Hola, Amanda. la última parte del texto del guía que usted nos dio, em, está el ejemplo de, yo, y es el ejemplo de la Odisea, y que tiene relación con lo que usted acaba de decir, pero después dice, este texto dice aquí, que no era que no era cristiana la Odisea. Está mal, a lo mejor es una traducción, o está mal, pero me pareció rara esa frase. Claro, En verdad sí, dice, no era cristiana en nada. claro, pero recordemos que los mensajes son entregados a quienes, A los creyentes. claro, a las En este caso, iglesias. si era la Odisea, eran creyentes. Exacto. Era Ya, iglesia, ¿no? ya. Porque recordemos eso, Era una iglesia, sí, 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 era la iglesia, porque acá sí. pensemos en esto, que estos mensajes que están ahí en Apocalipsis están establecidos para las iglesias que se habían establecido. Ahí tendríamos que revisar si es literal, si tiene que ver con esta idea de que son tiempos para la iglesia. Ahí podemos entrar, pero lo que sí sabemos, y ahí no hay duda, que estos mensajes eran para personas que eran parte de la iglesia, se consideraban iglesia. Lo que pasó principalmente acá con esta iglesia es que según todo el pasaje, básicamente, que era lo que había sucedido, partieron bien, ¿verdad? Pero llegaron en un momento, que esta es la idea del autor básicamente, que está planteando acá, llegaron en un momento en que ya no se consideraron carentes, sino que todo lo contrario. Ellos se consideraban que ya no necesitaban, porque bienaventurados los pobres en espíritu tiene que ver con el concepto de verse uno mismo como necesitado. Y a tal grado esa necesidad que yo busco que Dios pueda bendecir esa necesidad. Ese es el concepto. ¿Y qué había pasado con esta iglesia? Que llegó un momento que habían pensado que ya no requerían de Dios porque se habían visto a sí mismos como capaces de resolver todo, capaces de remediar todo, capaces de suplir toda necesidad ellos mismos. Por lo tanto, ya Dios no tenía una importancia relevante en ellos, que ese es el concepto. Y esto es muy importante mencionarlo porque aunque en el orden está establecido la primera bienaventuranza a los pobres en espíritu, si ustedes se dieron cuenta en la lectura, se van a dar cuenta que cada una de las bienaventuranzas de alguna manera se toma de la otra para ir ampliando. No es que la segunda bienaventuranza, vale decir, los que lloran, es una nueva realidad, sino que viene tomada de la anterior y en vez de verlas como separadas, nosotros la revisamos acá por separados por un tema pedagógico, pero cada una de estas debería complementarse. En ese sentido, la pobreza de espíritu es algo que por lo visto debería estar presente de manera permanente en cada una de las otras bienaventuranzas que vamos a revisar. No sé si te ayudo allí, Amanda, un poquito. Entonces,
el escritor pone este énfasis donde una Sí, iglesia que era perfecto. iglesia, ¿verdad? Pierde el sentido de necesidad de Dios, pierde el sentido de pensar que Exacto. Sí, dependía de Dios. Y ahora sí, sí, todo sí. lo resolvían ellos. O sea, de pobres, necesitados, ¿verdad? Pasaron a qué? A ser ricos autosuficientes. Ese es un poco el tema. ¿Ok? Muy bien. Ok. Eh, ya. Vamos a ir a la siguiente. Entonces, insisto, solo por un tema de estructura están separadas, pero cada están mezcladas en el fondo en este sentido. Los que lloran, ay, 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 no, acá habrán buenos para llorar o no, pero vamos a ver, y este es el sentido que es interesante, quiénes son, o sea, porque recuerden esto, lo mencioné en la clase pasada, pero creo que es bueno mencionarlo hoy día. Eh, si estamos hablando de que estas son las características del reino, no podríamos nosotros decir, o sea, si yo soy pobre, estoy en el reino. Si yo lloro, estoy en el reino. Eh, Evidentemente, el sermón, o en este caso las bienaventuranzas, tienen algo más de fondo, porque son, recuerden, las características principales con las cuales se abre el entendimiento de lo que implica vivir en el reino de Dios. Y esta segunda bienaventuranza, vale decir los que lloran, eh, fíjense por favor, porque hay una pregunta que me recuerda un poco a la clase pasada, que tiene que ver con, yo les decía o les preguntaba si acaso Dios se alegra en la pobreza, en el sufrimiento, porque uno podría hacer de repente esa lectura, ¿no? Entonces a Dios le interesa o le agrada o le gusta que la gente viva en carencia, viva en necesidad, y frente a este concepto de bienaventurados los que lloran, entonces uno podría preguntarse también si la intención acá de Dios es simplemente el sufrimiento por el sufrimiento. Y es interesante porque por eso me interesa que revisemos las bienaventuranzas, porque uno tendría que hacerse esta pregunta: ¿qué clase de aflicción puede ser aquella que trae el gozo de la bendición de Cristo a aquellos que la experimentan? Porque insisto en esto, aunque fue materia de la clase pasada, se requiere que entendamos que las bienaventuranzas requieren de una lectura distinta a simplemente a lo que está expuesto ahí, porque si no, podríamos caer en una tremenda contradicción de pensar que Dios simplemente le interesa el sufrimiento del ser humano por solo el sufrimiento. Entonces, cuando llegamos a este punto, a los que lloran, es válido entonces hacerse la pregunta: ¿qué tipo de aflicción que hace llorar al ser humano se ve realmente bendecida? O sea, porque si no aclaramos esta pregunta, efectivamente, la respuesta principal lo que se podría decir, bienaventurados los que lloran, es simplemente que Dios nuevamente pareciera ser que está interesado en el sufrimiento del hombre solo por el sufrimiento y no entender realmente hacia dónde está apuntando él. Recordemos un principio para leer las bienaventuranzas que decíamos que tiene que ver con que muchos de estos conceptos tienen que ver con aspectos del Antiguo Testamento. Obviamente, a esta pregunta hay que decir que no se está refiriendo al sufrimiento que nos hace llorar de una pérdida de un ser querido,
o o algo que apreciamos, sino que acá está hablando de algo un poco más complejo que tiene que ver con el concepto, esa aflicción, ese dolor que produce lo que luego vamos a estar trabajando y desarrollando cuando ya entremos al sermón que tiene que ver con el tema del arrepentimiento. Y esto es súper importante mencionarlo en ese sentido. Entonces, cuando se dice bienaventurados los que lloran, tiene que ver principalmente con la expresión o con la idea en ese sentido de lo que va produciendo la convicción de lo malo que existe en el mundo, llámese pecado. Y esto es importante porque desde esa perspectiva, el sermón del monte, de alguna manera, en las bienaventuranzas, lo que quiere establecer es que aquellos pobres en espíritu, reconociendo que todo esto está entrelazado, los pobres en espíritu deberían sufrir por lo que vemos en este sentido, lo malo y el pecado que existe en el mundo y que se expande y que se desarrolla. O sea, y esto es tremendo. O sea, fíjense por favor, porque cuando uno piensa un poquito en esto realmente es tremendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sufrido o hemos derramado una lágrima por causa del mal que se acrecienta, que destruye, que daña? Ese es el concepto. Ese concepto de los que lloran finalmente tiene que ver con eso. Los cristianos evangélicos muchas veces, por dar demasiada importancia a la gracia, en ocasiones damos demasiada poca importancia al pecado desde la perspectiva de que vemos impávidos cómo éste va creciendo, cómo éste se va desarrollando, y lejos de que el ser humano pueda escapar de él, pareciera ser que va cayendo cada vez más y más y más en las garras en este sentido del pecado. Y fíjense, aquí hay un tema que yo creo que es importante que nosotros analicemos desde la perspectiva de nuestra práctica cristiana, y es realmente si nosotros tenemos dolor por el pecado. Fíjense, y pensando en Jesús, y esto a mí me llama mucho la atención, porque Jesús en muchas veces se conmovió, lloró profundamente al ver al pueblo tan alejado de Dios, tan ido en su idea, tan apartado, tan duro de corazón. Entonces, pareciera ser que el concepto acá de bienaventurados los que lloran no solamente tiene que ver con el sufrimiento normal humano que nosotros tenemos, sino que también aparentemente podría ser cuánto nos damos cuenta de la percepción del pecado que está invadiendo el mundo, que está invadiendo nuestra sociedad, que está invadiendo nuestro país, que está invadiendo nuestra familia y que finalmente pareciera ser que no nos afecta. Entonces aquí hay preguntas que hacerse, ¿no? Hay preguntas que hacerse en el sentido de, por ejemplo, cuántas veces o cuándo fue la última vez que derramamos una lágrima, por ejemplo, por lo que está sucediendo en nuestro país, por las muertes, por los asesinatos, por la injusticia, por la pobreza, por la necesidad. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos llorado delante de Dios por ver cómo el pecado de alguna manera va creciendo, se va desarrollando? ¿Qué hacemos nosotros normalmente o qué hacen normalmente las personas frente a cuando somos abordados por toda esta situación? Reclamamos, ¿no? O hacemos lo que hace todo el resto, culpamos y vamos culpando a uno, vamos culpando a otro, pero no logramos permitir o dejar que de alguna manera
este concepto de estar en el reino nos ayudara a poder derramar una lágrima en el sentido real y genuino, producto del sufrimiento de las personas y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y cuando hablamos de consolación, y esto es muy importante porque insisto en esto, pensando siempre en el concepto del Antiguo Testamento, según los profetas del Antiguo Testamento, sería uno de los oficios del Mesías. Él sería el consolador que vendría a vendar a los quebrantados de corazón. O sea, en otras palabras, este concepto de lo que Jesús estaba tratando de impartir a aquellos que iban a estar dentro del reino, porque las bienaventuranzas son dadas para aquellos que iban a estar dentro del reino, tenía que ver con este concepto de ir entendiendo que Jesús efectivamente sufría por aquellos que estaban lejos de él, apartados de él, y que finalmente se establece como uno de los oficios principales, como una de las tareas principales que Jesús iba a venir a hacer. Porque solamente en el estado final de gloria, o sea, este concepto de cuando salgamos de esta realidad y entremos al reino establecido, completo, que es la promesa, allí recién Cristo será completo porque solo entonces el pecado allí ya no existirá más. Y allí, y esto es interesante porque esta es una promesa también del Antiguo Testamento, cuando el pecado ya no esté más presente, ¿verdad? Cuando el pecado ya no esté más presente, allí Dios entonces enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de aquellos que derraman sus lágrimas hoy día, no solo por experimentar el pecado en sus vidas, porque muchas veces, yo pienso aquí en el apóstol Pablo, cuando muchas veces sufría, ¿no? Y lo escuchamos decir lo siguiente: ay, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo? Decía Pablo, porque cuando quiero hacer algo, no lo hago. Y cuando no quiero hacer algo, lo hago. Y Pablo decía, ay, Señor, ¿cuándo seré librado de este cuerpo? O sea, finalmente, bienaventurados los que lloran, parte, absolutamente parte, desde la perspectiva de darnos cuenta de nuestro pecado, que siempre está lamentablemente causándonos alguna situación, algún problema, pero también de ver que gran parte del sufrimiento de aquellos que nos rodean tiene que ver con el concepto del pecado o de la desobediencia de Dios. Y allí es interesante porque uno tendría que hacerse de verdad esta pregunta: ¿hasta dónde nosotros realmente nos dolimos como Jesús se dolía cuando veía al pueblo y decía la palabra que Dios tenía misericordia de ellos, se compadecía de ellos? ¿Por qué? Porque los veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Hasta dónde nosotros estamos llorando primero porque lamentablemente nuestro pecado está ahí siempre de alguna manera está estorbándonos? Y lo segundo, ¿hasta dónde somos capaces de derramar lágrimas por aquello que está sucediendo a nuestro alrededor y que sabemos finalmente que es producto de o consecuencias en ese sentido de una vida que no considera o que no conoce o que no ha llegado a la posibilidad todavía de entender sus necesidades de Dios? Entonces, bienaventurados los que lloran, no solamente tiene que ver con el sufrimiento natural humano, porque nuevamente tenemos que hacer la distancia entre lo que vivimos como seres humanos y todo ser humano llora producto de alguna situación versus lo que viene a ser del reino de los cielos, que se transforma en ese sentido en una visión distinta desde la perspectiva del Señor. Bien, ahí está entonces los que lloran. Consultas, ¿alguna apreciación sobre esto?
recuerden que cada uno de los aspectos están vinculados. Cada uno de los aspectos de las bienaventuranzas están relacionados uno con el otro, por lo tanto siempre es necesario de alguna manera hacer esto de irlos vinculando unos con otros. ¿Alguna consulta, pregunta? Pastor, Dígame, hermana Carmen Cecilia. estaba pensando que de alguna manera nosotros lloramos por nuestras familias que están alejadas del Señor, que los vemos miserablemente sin libertad, ¿no es cierto? Y agradecer a aquellos que oraron por nosotros y sufrieron por nosotros hasta que nosotros recibimos al Señor y hoy día tenemos el privilegio de estar en los caminos de Él. Es justamente, hermana Cecilia, porque creo que es un buen ejemplo de entender que nosotros en algún momento también estuvimos al otro lado. Yo de llanto a ver, escuché, sentí los llantos de mi madre por mí. Me hiciste recordar de eso, porque ella llanteó mucho por mí. Entonces es interesante. Estamos llorando por alguien. Bienaventurados los que lloran. Y no solamente por el concepto de sufrimiento, sino por entender finalmente el problema del ser humano y cómo de alguna manera se puede plantear esto. Ok, gracias, hermana Cecilia. Los mansos, nos vamos a los mansos. A ver, ¿qué decir de los mansos? Algunas cositas que quiero plantear acá. Primero, es interesante porque esta palabrita tiene varias implicancias desde el punto de vista de la palabra original. Yo diría que tal vez la que más deberíamos rescatar, pensar del concepto de los mansos, vendría a ser con este concepto de la humildad. Creo que sería como la que mayor calzaría acá en ese sentido. Y en ese sentido, nuevamente hay que hacerse la pregunta, ¿qué tipo de humildad? O sea, si estamos pensando en humildad, tomando de las palabras manso como el concepto de humildad, siempre tenemos que hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué tipo de humildad se refiere? Virtud de la cual se declara bienaventurados los que la poseen. O sea, ¿cuándo alguien manso es bienaventurado o cuándo alguien humilde es bienaventurado? ¿Cuándo alguien que llora es bienaventurado? Porque ya se dieron cuenta que necesitamos hacerle esta pregunta a cada uno de las bienaventuranzas para tratar de entender más allá simplemente de lo que la palabra en sí dice, porque si no nos podríamos quedar en que si usted llora mucho, entonces ya está listo. Si usted es muy pobre, ya está listo. No. ¿Qué? Cuando se convierte esta característica en una acción de Dios que viene a ser llamado bienaventurado. Entonces acá nuevamente tendríamos que hacer esta pregunta. Si nos fuéramos por la palabra humildad, que vendría a ser los mansos, ¿cuándo este concepto de la humildad vendría a recibir como recompensa o resultado el que sea bienaventurado? Y aquí hay algunas cositas que quiero mencionar. eh, y fíjense, por favor, ¿qué es una persona humilde pensando en la idea más amplia de lo que nosotros encontramos en este tema? Y la persona humilde es aquella que es capaz de reconocerse a sí mismo con todos sus problemas y sus debilidades. Pero resulta que acá el escritor nos plantea un problema. Y el problema que nos plantea es que
muchas veces nosotros no tenemos problemas en darnos cuenta de nuestras necesidades, pero no nos gusta que otros nos digan cuáles podrían ser nuestros problemas. Esto es muy interesante porque efectivamente en el pensamiento de la palabra griega, una persona humilde, una persona mansa, es aquella que no solamente se da cuenta de que tiene una necesidad o alguna situación o algún problema, sino que es capaz de recibir de otros, ¿qué cosa? Esa información. Por ejemplo, lo voy a explicar de esta manera. De repente, uno dice, no, si yo sé que tengo un problemita en esto, y lo sabe, ¿verdad? Sabe que tiene un problema. Ya. Esa no es humildad desde el punto de vista de la palabra que estamos viendo. La humildad es capaz de recibir de otro esa información. ¿Por qué? Porque la persona humilde, pensando en el concepto, es la persona que es capaz de conocerse a sí mismo y que no tiene problema cuando otra persona le quiere enseñar o ayudar o orientar frente a ese problema. Esa es la característica de una persona humilde. Es una persona que conociéndose a sí mismo tiene la capacidad de recibir ayuda, orientación, enseñanza y todo lo que pueda venir de otro. Una persona, por ejemplo, que no se deja enseñar, que considera que nadie le puede enseñar algo, no importa cómo se vista o cómo hable. Desde la perspectiva de la palabra, esa persona no sería una persona, ¿qué cosa? Humilde. ¿Por qué? Porque no es capaz de recibir de otro, porque, y aquí es donde a mí me llama la atención este concepto, porque la necesidad que tenemos de dependencia del otro en el reino, y esto a mí me llama la atención, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que necesitan del otro para crecer, para corregirse, para ayudarse, porque en el reino no existe este concepto individualista de decir, yo puedo hacerlo solo, yo sé todo, yo sé, no necesito de nadie más. No, en el reino, y esta es la característica que van a ser bienaventurados, bienaventurados los que son capaces de recibir de otros corrección, enseñanza, una palabra o qué sé yo. Y esto es importante porque entonces tenemos que decir que básicamente la mansedumbre es primero tener una idea adecuada de uno mismo, pero también se refiere a cuál es la actitud y conducta que tenemos de respeto a otros. O sea, cuando una persona es mansa o humilde, primero sabe bien quién es. Y esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Es interesante, no recuerdo en este momento la cita, pero viene a mi cabecita cuando dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿Se acuerdan? Esa es la expresión práctica de los mansos, de los humildes. Y es interesante, y esto me llama mucho la atención, porque Jesús habla muchísimo diciendo que finalmente el que se humilla, finalmente, ¿quién lo va a exaltar o de quién va a venir la bendición? De Dios. Más el que no se humilla, finalmente no va a recibir en ese sentido la bendición de Dios. Entonces, qué interesante, porque en el reino se requiere que se cultive
pide que se trabaje un espíritu de mansedumbre, de ser capaz de recibir del otro, de ser capaz de necesitar al otro, de ser capaz de escuchar al otro. Ese es el concepto de mansedumbre. Y es interesante, fíjense por favor el Salmo 37, que no lo voy a leer completo acá, pero sí plantea algunos conceptos. No te impacientes a causa de los malignos, los mansos heredarán la tierra, los benditos de él heredarán la tierra, espera en Jehová y aguarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. O sea, fíjense por favor, pensando en los mansos, pensando en el Antiguo Testamento, tenemos esta idea finalmente de lo que es una persona que va a ser bienaventurada, básicamente por lo siguiente. Según Rudolf Steer, que es un pastor muy viejito y escritor principalmente de los comentarios de Martín Lutero principalmente y biógrafo de Martín Lutero, dice: la renuncia a uno mismo finalmente es el camino al dominio del mundo. ¿Por qué? Porque el concepto de bienaventurados los mansos pasa por esta idea de reconocerse a uno mismo, pero también en la dependencia del otro. A mí me encantó este concepto de los mansos, bienaventurados los mansos, porque creo que pensando en el concepto del reino, ¿se imagina un reino dividido? ¿Se imagina un reino dividido? Ya sabemos qué le pasa a un reino dividido. Un reino dividido cae por sí solo. Pero un reino que depende, que está en unidad, dependiendo del otro. Disculpen que me emocione, pero es que de verdad este concepto del reino es tremendo desde la perspectiva, por ejemplo, de la vida en comunidad de iglesia. ¿Cuánto requerimos del otro? ¿Cuánto necesitamos del otro? ¿Y cuánto estamos dispuestos a recibir del otro en ese sentido, en manifestación de humildad? La mayor prueba de que si alguien es humilde, principalmente, tendríamos que decir entonces acá en el reino, es la capacidad de, además de conocerse a sí mismo, la capacidad de recibir algo del otro que finalmente nos bendiga. Sigo porque quiero ver si alcanzo a ver. Nuevamente lo mismo, los que bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Ya sabemos que tiene que haber un concepto mayor acá que simplemente en ese sentido. Gracias, César. Romanos 12:3. Ahí encontró el pasaje. Muchas gracias. Vamos a ver entonces acá la cuarta bienaventuranza. Y con esta vamos a cerrar hoy día. Los que tienen hambre y sed de justicia. Ay, 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 ¿no? Aquí tenemos que conversar algunas cositas. Ya sabemos que Jesús estableció como principio lo siguiente: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y esto se estableció como principio fundamental del reino. También sabemos, nuevamente, porque acá es sumamente importante entender esto, nuevamente sabemos que en todo el concepto del Antiguo Testamento ya se había elaborado y se había hablado ampliamente del concepto de justicia. O sea, el Antiguo Testamento habla, da cátedra del concepto de justicia. Y básicamente desde esta perspectiva, la justicia desde la perspectiva del Antiguo y luego del Nuevo Testamento también, tenía tres áreas fundamentales. De esa manera se establece el concepto de la justicia en la Biblia y también en el concepto del Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero con este concepto de tres áreas principales? Tiene que ver con que la justicia es un concepto de justicia legal, que es uno de los aspectos que se da.
la segunda, la justicia moral, y el concepto de la justicia social. Solo mencionar algunas cositas. Cuando hablamos de la justicia legal, moral y social, quiero hacer un link con lo siguiente. Cuando hablamos de la justicia legal, pensando en el concepto del Antiguo y Nuevo Testamento, esta justicia legal principalmente está referida al obrar de Dios en el ser humano, ¿ya? Y allí podríamos citar o pensar un poquito todo lo que se escribe en el libro de Romanos, donde desde la perspectiva del apóstol Pablo hay una justificación, que es una declaración legal desde el punto de vista de Dios, que todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo es declarado justo legalmente. Ahí está la legalidad de la justicia desde la perspectiva de Dios. Dios declarando justo al hombre, producto principalmente por el concepto del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Entonces tenemos ese concepto de la justicia legal en ese sentido. El segundo paso tiene que ver ya a un hombre que ha sido declarado justo, está llamado a comenzar a vivir él individualmente, a vivir de manera justa. Y esto se ve en la ley moral, vale decir, en tomar la decisión de hacer lo bueno y lo malo. Un hombre que ya es declarado justo, que ya ha sido declarado justo desde la perspectiva de lo legal de Dios, entonces ahora tiene la posibilidad de optar por hacer lo bueno y lo malo, y ahí está la justicia denominada como lo moral, donde cada uno de nosotros, ya habiendo sido declarado justo, tiene esta posibilidad, esta bendición y este conocimiento y este llamado de parte de Dios a optar por hacer lo bueno y no hacer lo malo, lo moral. Pero la justicia tiene un tercer elemento que tiene que ver con ya no Dios, ya no yo, sino hacer justicia para quienes nos rodean. Y la justicia para quienes nos rodean es como, especialmente en el libro de los profetas del Antiguo Testamento, se viene a establecer como algo que hoy día ha estado muy en boga y en muchos estudios, qué sé yo, lo denominado como justicia social. Algunas cositas referentes a la justicia social, y quiero mencionarlo aquí con ustedes. La justicia social pareciera ser, y este es el concepto que por lo menos planteamos aquí en el estudio, la justicia social, que es el tercer elemento de el llamado a tener hambre y sed de justicia, no se puede, y este es el planteamiento de Jesús, ¿no? El planteamiento de Jesús para el reino es que aparentemente no podrá haber justicia social si primero no hay justicia moral y si primero no está esta justicia legal. Viéndolo de atrás hacia adelante, difícilmente la gente va a recibir justicia social cuando, por ejemplo, los recursos para bendecir y hacer la justicia social son robados, como justicia moral. Me explico, ¿verdad? La justicia moral interfiere directamente y finalmente ¿en qué? En la justicia social. Entonces, desde esa perspectiva, aparentemente aquí el llamado pareciera ser que es hacer la lectura al revés. Y la lectura al revés sería: necesitamos querer hacer justicia social. Para que haya justicia social se requiere que haya una justicia moral, y esa justicia moral pareciera ser, y este es el concepto pensando en el reino de Dios, que no se puede mientras no exista la declaración legal del hombre llamado justo.
Y esto es para nosotros, hermanos, porque fíjense, la bienaventuranza dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De cuál justicia? De toda, desde la que parte de Dios, desde la que depende de nosotros cuando tenemos que hacer lo bueno y lo malo, y de la que de alguna manera tiene que llegar a aquellos que finalmente se vuelven benefactores de esta justicia. Solo cuando alcancemos el cielo, y aquí esta declaración es igual a todas las anteriores, solo cuando lleguemos al final del camino, cuando se acabe todo, cuando estemos en la presencia del Señor, ya no habrá más hambre ni sed de este concepto de la necesidad de que se trabaje, de que se busque finalmente la justicia para el ser humano en ese sentido. Entonces, necesitamos decir algunas cositas sobre los bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Primero, es la característica, después del amor, es la característica fundamental del reino de los cielos. Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios. Muy bien, esa es la declaración. Pero junto a eso, también buscar qué cosa, esta justicia. Desde esa perspectiva, los que conocen el reino de los cielos y los que hoy día ya se consideran como parte del reino de los cielos, deberían de alguna manera buscar con todo el deseo y con todo el corazón también ser hombres y mujeres que procedan justamente entendiendo la justicia que viene de parte de Dios, experimentando y forzándonos a vivir esta justicia moral de decidir finalmente de hacer las cosas como Dios quiere, pero también sobre todas las cosas buscando la justicia a aquellos que nos rodean. En ese sentido es bienaventurado, en palabras el Sermón del Monte, es bienaventurado el que de alguna manera camina en ese camino. Hasta allí vamos a quedar hoy día. Nos van a quedar las otras 4 para el próximo martes. Le invito a que usted pueda seguir leyendo el material que les entregué. Yo acá solamente estoy haciendo un resumen, un poquito y profundizar en algunos de los aspectos importantes, pero es interesante que ustedes puedan seguir leyendo en ese sentido. Preguntas, consultas, reacciones, enojos, molestias. Los enojos y las molestias se las voy a entregar al hermano José Raúl. No, broma. Pablo, gusto de saludarte. Dios te bendiga. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches a todos y a todas, hermanos y hermanas. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por la enseñanza. Por el tema de la bienaventuranza, bueno, antes de la pregunta de lo personal, como para mí entender mi intelecto, Mateo es más claro que Lucas. Por ejemplo,